¿Qué tal? Buenas noches, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta hora, una vez más acá, desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina, para compartir este tiempo con usted y su familia a través de este medio social, para compartir una palabra, para estar orando por la vida de cada uno de ustedes. Estamos acá entonces en compañía de mi esposa, la pastora Angélica, y quien te habla, el pastor Oscar, de Montebrón, Florencia, Santa Fe, Argentina, declarando bendición sobre cada uno de ustedes y estableciendo por este medio el reino de Dios en la vida de cada hogar, de cada familia. Estamos muy contentos, muy bendecidos, gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo, por las bendiciones que estamos recibiendo de parte de nuestro buen Dios. Y acá estamos entonces queriendo también que usted se pueda ir conectando con nosotros. ¿Para qué? Para poder de esta manera compartir este tiempo junto con cada uno de ustedes. Entonces, invita a su amigo, su conocido, para que podamos en esta tarde tener la oportunidad, usted y nosotros, de poder estar juntos a través de este medio de comunicación social. Le damos las gracias a Paola Heredia, que ya está conectada con nosotros, mientras esperamos el resto de los hermanos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Pastora, saludamos. Muy buenas tardes, bueno, que el Señor le bendiga. Bueno, hoy otra vez estamos juntos para poder recibir la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos y amigos que están conectados en esta red, y que sea de bendición y que Dios pueda bendecir su vida, su familia, sabiendo de que Dios es Dios de misericordia y Dios de poder. Así que quiero saludar a todos los hermanos y estamos dando gracias al Señor también, porque hemos visto ya los pedidos de oración, personas que ya han recibido y hubo respuestas, así que sabemos que Dios siempre se mueve a favor de sus hijos. Bueno, estamos acá, la verdad que está un hermoso día para poder compartir la palabra. Sí, en verdad estamos muy contentos por las bendiciones que estamos recibiendo de parte del Señor y cómo Dios está de poco a poco, ¿no? Está dando respuesta a las oraciones que estamos teniendo presentes todos los días. Por ejemplo, ahí estábamos conectaditos hace un rato con Eleazar de Cuautepec, México, también diciendo de que el malestar que estaba teniendo su papá ya no lo tiene, que está mucho mejor. Los ataques o la pérdida de conocimiento que estaba teniendo por causa de un accidente que tuvo, ya no lo está teniendo, y dice, también empezó ya a trabajar, dice, así que contentísimo por lo que Dios seguirá haciendo. Creemos que este es un tiempo de muchas bendiciones de parte del Señor. Así que hoy estamos declarando la bendición de Dios sobre todos ustedes, y le pedimos que en esta hora usted pueda estar con nosotros declarando que Dios es un Dios de gloria, un Dios de muchas bendiciones. Y por sobre todas las cosas, mis amados hermanos, que este sea un tiempo donde Dios pueda traer restauración a nuestras vidas. Así que en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, acá estamos entonces para compartir la palabra de nuestro buen Dios. Hoy es día sábado y vamos a estar teniendo también la transmisión el día de mañana domingo en el mismo horario, pero acuérdense de que el día martes, amaneciendo martes, 3 de la mañana hora argentina, México sería las 1 de la mañana, vamos a estar todos juntos nuevamente orando el grupo de oración, vamos a estar declarando y ya vamos a estar teniendo los ayunos de 7 días. Así que yo le pido disculpa hoy, no pudimos armar todo el paquete correspondiente para pasarlo, pero estamos allí armando para que usted pueda estar teniendo también asignado un día para el ayuno. Todo el grupo de oración de las 24 horas, vamos a estar en ayuno por todas las necesidades y por todas las peticiones. Lo que sí le estoy pidiendo a ustedes es que cada uno de nosotros podamos ir teniendo presente la necesidad del hermano. Cuando usted está orando, acuérdese de mirar el grupo de oración para poder tener presente los nuevos pedidos que estamos teniendo. Hoy, por ejemplo, se estaba sumando también el pedido de oración por la vida de un varón que está teniendo, de acuerdo al cuadro clínico de los médicos, dice que le dan el 10% de vida, tiene COVID-19 y está entubado en este momento, está en terapia intensiva. Así que estamos creyendo de que Dios puede producir el milagro, sí, puede producir el milagro. La semana pasada nosotros estuvimos también orando, sí, por la vida de un muchacho que estaba pasando por un problema también de salud, y este muchacho ya comenzó también a tener mejoría, ya está sano. Así que damos gracias al Señor por la vida de este varón y creemos que el Señor puede llegar a tener
digamos, su mano poderosa sobre la vida de cada uno. Por el que estábamos orando es Luis Ruiz Merced, ¿sí? Él estaba teniendo un problema también de salud, alta temperatura, y hoy también ya tenemos el reporte de que el Señor ya lo restableció, está bien, así que estamos creyendo de que Dios seguirá trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy estábamos recibiendo pedidos de oración por una mujer, sí, que tiene 50 años de edad, se llama Mauricia Álvarez Guerrero, ya está en el grupo de oración, está teniendo un problema bastante delicado por una infección muy fuerte en sus pulmones y ahí está muy delicada de salud. Estamos declarando de que Dios va a bendecir la vida de esta mujer y va a hacer también Dios allí operando un milagro. Así que estamos creyendo que Dios hará cosas maravillosas en nuestras vidas y en este tiempo estamos declarando la bendición de Dios sobre ustedes, sobre cada uno de sus hogares. No olvides de estar orando, no olvides de estar conectado. A los hermanos que allí están conectándose a través del Face, tengan presente de que Dios está ahí con el anhelo de producir el milagro, anhelo de producir algo nuevo y maravilloso. Estaba comunicadito hoy con la gente linda de México también, y allí siempre con una gran expectativa de parte del Señor, así que muy contento por todo lo que Dios te está haciendo también en la vida de aquellos hermanos en Coatepec, México, por la bendición que están recibiendo, cómo Dios los guarda, cómo Dios los está protegiendo y cómo Dios está a través de la sangre de Jesús y de los ángeles ministradores del Señor, está resguardando la vida de cada uno de ustedes. Así que en esta noche acá no podemos decir otra cosa que gracias a Dios por la bendición que estamos recibiendo. Así que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahí está Carlos Pucheta, ya desde Basail, Chaco, conectado. Alba, hoy estuvimos conectaditos con Josafat, Albita, que Dios bendiga tu vida, la vida de Nicolás, y que Dios bendiga tu vida en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí estamos entonces declarando de que Dios hará cosas nuevas y maravillosas. Pastor, ¿alguna palabrita más antes de seguir dando anuncios? Y bueno, que hay que seguir orando, no solamente por las necesidades, yo creo que este es un fin también y un propósito para que nosotros también nos podamos alinear a la voluntad de Dios, que nosotros podamos entrar a la perfecta voluntad de Dios. Esto también nos va a ayudar a nosotros en nuestra área y en nuestra vida espiritual, porque cuando hablamos con Dios quiere decir que nosotros nos estamos edificando, en la oración nos sanamos, en la oración aprendemos a perdonar. Y justo hoy yo voy a hablar también sobre el poder de la oración. Qué importante es orar. Es una base, es un lugar de privilegio que nosotros tenemos para orar. No es simplemente hacer un rosario o expresar lo que sentimos, que también yo siempre digo que en la oración también hay entrega. Yo tengo que entregarme en la oración. Yo tengo que permitir que el Espíritu Santo quite lo que hay dentro de mi corazón, que el Espíritu Santo pueda traerme a mí la revelación, me pueda examinar también. Eso quiere decir también que cuando nosotros oramos, también nosotros nos exponemos a la presencia del Señor, nos exponemos al trono de la gracia, nos ponemos ahí en la presencia, donde su presencia hace que muchas veces Dios nos revela cosas de nuestro corazón. No es simplemente orar por los demás, sino también por nosotros mismos, para que Dios vaya haciendo el cambio, para que Dios vaya sanando nuestro corazón. Así que es muy profundo, ¿no? La oración, y es un lugar muy importante para nuestra vida espiritual. En la oración yo crezco, en la oración yo encuentro confianza, es aumentada mi fe, es aumentada mi fuerza. Así que hubo muchas cosas, podemos hablar de la oración. No es simplemente orar, sino también poder tener conocimiento, el lugar que yo estoy a través de la oración. Así que bueno, doy gracias al Señor por todo lo que se están comunicando y lo que están también en la línea. Yo siempre digo, preferimos estar trabajando, hacer algo para el Señor, no ser simplemente un observador más, sino que nosotros también podamos ser parte del reino de Dios y de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer por Él. Como ayer yo decía, no podemos ir a predicar a la calle, no podemos llevar folletos, no nos podemos acercar a una persona, pero sí mi oración puede hacer mucha por aquella familia que está necesitada y también por aquellos niños. Así que es muy profundo el tema de la oración. Sí, bastante profundo lo que podemos nosotros hablar de la oración y sobre todas las cosas tener presente de que
el Señor en todo momento, ¿no?, nos está dando a nosotros la oportunidad de acercarnos a Él a través de la oración. Así que es algo muy importante lo que las victorias que nosotros podemos conseguir, la victoria que nosotros podemos conquistar o tener en Dios. La Biblia nos enseña a nosotros de que en un momento determinado un padre llegó a su hijo para que los discípulos oren por él, pero en un momento así mucha gente, el Señor declara, dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Hay algunas condiciones, alguna situación de la vida que necesitamos unir ambas fuerzas espirituales o ambas herramientas espirituales que Dios nos ha dado, que es la oración y el ayuno. Y en esta noche estamos creyendo de que Dios hará cosas nuevas y maravillosas. Es importante, ¿por qué? Porque la oración es un oxígeno ante Dios. Nosotros respiramos espiritualmente, nos alimentamos espiritualmente y por sobre todas las cosas recibimos una revelación del reino. La única manera en que el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia, a usted y a mí, a todos aquellos que en un momento determinado hemos aceptado a Jesús, es a través de la oración. Sin oración nosotros no tenemos vida. Podemos congregar, podemos hacer muchas cosas para el Señor, sí, podríamos, pero si no estamos orando, estamos nosotros allí sin vida en el Señor. Así que en esta noche, el más 549-3624-2631-67 está habilitado para que usted se conecte con nosotros 24 horas del día. Usted puede mandar sus pedidos de oraciones a mi número. Este número es el mío personal, más 549-3624-2631-67. Usted manda su pedido de oración y automáticamente nosotros estamos declarando la palabra de Dios sobre la vida de cada una de la familia o por su vida en particular. Así que en esta noche allí estamos. Comunícate con nosotros entonces. Te repito el número de teléfono, más 549-3624-2631-67, y allí la gente linda se sigue conectando, se siguen comunicando. Ahí está Viviana Marín, que ya se conectó, Andrés González Alessandro, que se conectó desde Villa Constitución, México. También Jonathan Soto está conectadito. Hoy mi hijo Jonathan y mi nuera Carla ausente en esta noche de la casa, pero presente en el Espíritu, ¿sí? Y también a través de fe. Mabel también, la mamá de Josafá, que Dios me la bendiga ricamente a esta sierva, ¿sí? Carlos Pucheta también desde Basail, Chaco, a 20 kilómetros de acá. Estamos declarando la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Estoy por averiguar muy bien, pero hay una gran posibilidad de que se vayan habilitando algunos medios aquí en nuestra provincia de Santa Fe, mucho más todavía por la flexibilidad que estamos teniendo por el tema de la pandemia. Así que estamos declarando que Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas y cosas aún más maravillosas. Entonces en esta noche le dejo con la pastora Angélica, ¿sí? Con la pastora Angélica, que va a estar trayendo la palabra de Dios en esta hora para cada uno de nosotros. Bueno, me gustaría compartir la palabra del Señor con ustedes en San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Hoy vamos a hablar el poder de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué yo tengo que orar? Dios nos dio un legado y nos dejó ejemplo. Todos sabemos que Jesús era nuestro Señor, siempre nos llevó a la oración. Nosotros sabemos la historia de él, sabemos que él era un hombre de oración, un hombre que se apartaba y buscaba la presencia y la voluntad de Dios, que es importante. Y él también enseñó a su discípulo a orar, también lo llevó a su discípulo que le acompañe en la oración. Mira el privilegio que tenían los discípulos, que él le llevó en el huerto de Getsemaní, ¿no? Sí. En el huerto de Getsemaní era que Dios le llevó en ese lugar para que le acompañe a él en la oración. Mire que es importante, y en la oración dice acá, la oración y la regla de oro. Dice, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice, siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Y acá hay una enseñanza muy hermosa. Pedid y se os dará, te dice Dios. Buscáis y hallaréis, llamáis y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mire, Dios nos da siempre la salida. Yo siempre digo que Dios siempre nos va a dar la salida. Dios jamás te va a dejar en una situación sin salida. Dice que a través de la aflicción que Dios te pueda dar, pero a través de la aflicción Dios te da la salida. Siempre Dios tiene una palabra y una salida para nuestra vida. Acá la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros le pidamos, pedí y se os dará. Muchas veces no pedimos, porque muchas veces pedimos mal y no recibimos lo que nosotros queremos, lo que es nuestro deseo de nuestro corazón. Es importante de que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, tenemos una oportunidad de acercarnos y sobre todas las cosas para que yo pueda recibir, yo tengo que creer. Es un paso muy importante, de que cuando yo me acerco a Dios en la oración, yo tengo que tener una confianza, uno, que Él escucha mi oración, segundo, de que mi oración es contestada, para que Dios pueda determinar en mí y que Él pueda desatar en mí su bendición, conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces pedimos y creemos que estamos en la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra, pedid os dará, buscáis y hallaréis. Quiere decir que no es fácil. Vos podés estar orando, pero tal vez la respuesta no venga inmediatamente. Pero es importante de que tú puedas seguir orando por tus necesidades. Por eso dice la palabra, pedid y os dará, buscad y hallaréis. Tenemos que aprender a buscar en la presencia del Señor hasta que mis peticiones sean contestadas delante de Dios, hasta que yo no vea el resultado de lo que yo estoy pidiendo a Dios. Acuérdase que en la historia de la Biblia habla de la mujer injusta, la mujer y el juez injusto. Esta mujer se acercaba y clamaba a ese juez que no temía a Dios, dice, ni respetaba a hombre, pero ella iba y le golpeaba las puertas para que le haga justicia de su adversario. Yo creo que nosotros como personas, como que conocemos ya la palabra, nosotros no tenemos que quedarnos, como siempre dice mi esposo, en la situación que estamos. Nosotros tenemos que levantarnos en la oración. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Mi arma es la oración delante de Dios. Como yo decía, la oración nos lleva a nosotros a la consagración. Mire lo que hace la oración, nos lleva a la consagración. La oración nos lleva a que nosotros podamos renunciar cosas que nos atan. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a la oración, el Espíritu Santo me examina. Es importante que nosotros cuando estamos en la oración, que permitamos que el Espíritu Santo nos examine para que nosotros podamos ser libres de lo que nos ata. La oración, como yo decía, no es simplemente orar, sino que también que nosotros podamos entregarnos en la oración para que nosotros podamos ser libres. ¿Cómo yo me entrego? Cuando yo reconozco. Primer paso, tengo que reconocer que yo necesito ser perdonada por Dios. Para que yo pueda ir a la oración y pueda ser eficaz en mi oración, tengo que pedir perdón a Dios por mi actitud, para que Dios me limpie, para que Dios sane mi corazón, que no haya raíz de amargura, que no haya tristeza, que no haya nada que pueda impedir de que yo pueda entrar al trono de la gracia, para que yo pueda recibir la bendición de Dios. Por eso es importante de que nosotros entendamos qué es la oración. La oración es un arma muy poderosa en Dios. Si nosotros nos vamos en Efesios capítulo 3:20, dice la palabra, escuche, cuando nosotros oramos y creemos que Dios va a hacer la obra, Dios se mueve. Porque no es por lo que nosotros pedimos, porque dice la palabra que es aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice que nosotros le pedimos a Dios, pero dice que Él lo hace mayor. Aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a los pedidos según el propósito de Dios en nuestra vida.
conforme al propósito de Dios. Cuando yo me acerco a Dios, yo sé que mi oración va a ser mucho más abundantemente, va a ser mucho más excelente en Dios. No es por lo que yo pueda ver o creer, sino por lo que Dios quiere hacer en mí. Mi oración que hace que mueva la voluntad de Dios hacia mi vida. Dice la palabra que mi oración hace que el Señor se goce conmigo. Cuando nosotros, dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice que Él se goza cuando ve a sus hijos que oran, cuando ve que sus hijos se acercan a Él creyendo de que Él puede hacer la obra. Dice acá en Efesios, y aquel que es poderoso para hacer la cosa mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que tenemos un poder. Me gustaría que usted diga, yo tengo un poder. Tenemos un poder. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Dios ya desata ese poder en nuestra vida. Parte importante, tenemos un poder para que nosotros podamos ir a la oración, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo yo recibo poder? A través del poder del Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos en Hecho, dice la palabra, pero recibiréis vosotros el Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un poder en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, según el poder que actúa en nosotros. Cuando hablamos de poder, está hablando de tener la capacidad o facultad para hacer determinada cosa. Quiere decir que ese mismo poder en nosotros hace de que yo pueda lograr mi imposible. Algo que yo no puedo lograr, pero el poder que está en mi vida hace de que yo pueda lograr y que yo pueda acercarme a la perfecta voluntad de Dios y que el poder de Dios se pueda manifestar en mi vida. Dice tener la capacidad. Cuando dice la palabra del Señor, según el poder que actúa en mí, quiere decir que yo tengo una capacidad de parte de Dios. Mire, qué importante que nosotros podamos tener en cuenta qué es la oración, el valor que hay en Dios, la oración. Muchas veces nosotros lo tenemos en poco la oración, pero es importante delante de Dios la oración. Por eso Dios determinó la oración. ¿Y qué hace el enemigo muchas veces? Te quita el tiempo para que tú no ores. Te pone problema, necesidad, te pone conflicto, opresión, te quita la fe, la confianza, pero sabe que hay un poder en mí. Diga conmigo, hay un poder. Cuando yo sé que ese poder está en mí, dice, según el poder que actúa en nosotros. Todos tenemos un poder a través del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros tenemos ese poder que es a través del Espíritu Santo. Y ese mismo poder te da la facultad de hacer y para determinar cosas. Te da esa valentía. Te da la fuerza para que tú tomes decisiones. Para que tú puedas enfrentar situaciones que muchas veces yo no puedo con mi fuerza, pero sí con el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos nosotros de capacidad, poder contener cierta cantidad de algunas cosas, un límite determinado, amplitud, mire todo lo que es el recurso que tener una persona, quiere decir que nos da la capacidad. Dice mucho más abundantemente según la capacidad que tenemos en nosotros. Cuando nosotros creemos, es por eso siempre hablo de la fe, de que nosotros tenemos que creer, que Dios depositó en nosotros un poder, que Dios depositó en nosotros la palabra, que Dios depositó su unción sobre nosotros. Acuérdese que nosotros tenemos la unción del Santo. A través de la unción nosotros determinamos y a través de la unción nosotros desatamos. Por eso dice la palabra que el Señor nos dio autoridad sobre toda fuerza de maldad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad en los lugares celestes. Entonces nosotros tenemos un lugar donde nosotros podemos determinarnos y de poder accionar lo que el Señor nos entregó. Dice la palabra, la que excede, más grande,
pasar los límites. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Mi oración tal vez diga, pero pastora, mi oración es tan pequeña, pero Dios hace que tus oraciones puedan pasar los límites al propósito de Dios. Dice la palabra que el profeta Elías era semejante a nosotros, las pasiones de él eran semejantes a las nuestras, pero él oró y el cielo se cerró. Sabe que en mi oración tiene la autoridad para sujetar y para atar. Poderoso, que tiene poder muy rico, muy grande. Es magnífico, activo, eficaz. Cuando hablamos de poderoso, es magnífico. Pues dice la palabra, Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. El poder de Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Muchas veces nosotros pedimos algo y Dios nos añade nuestras oraciones. Lo que pasa es que usted digo, pero yo oré por esto, pero Dios me añadió a esta bendición. No esperé esto. Quiere decir que es el Señor el que está trabajando, está actuando a tu favor. Por eso Pablo decía que aquel que es poderoso, ¿quién? Nuestro Dios, Él es poderoso. Y Él conoce de nuestras necesidades. Por eso es importante de que nosotros podamos entender que el lugar que el Señor nos ha puesto como iglesia, nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder. Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Miren lo que dice. Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Porque acuérdese que lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino es Dios. Es el poder de Dios en nuestra vida. Dios tiene el poder. Él puede hacer muchas cosas mucho más abundantemente y Él puede determinar en tu vida, a través de tu oración, Él puede cambiar la situación de tu vida, de tu familia. A través de la oración Dios puede cambiar el recurso de tu vida, el recurso de tu familia, las situaciones de tus hijos. Por eso siempre yo digo que nosotros tenemos la autoridad para que nosotros nos levantemos a través de la palabra. Aleluya, según el poder que actúa en nosotros, la palabra según se requiere al hecho de que el poder puede obrar en nosotros solo cuando creemos en la cruz y tenemos fe. Solo ese poder se puede manifestar en nosotros cuando creemos en Jesús, creemos que Él murió en la cruz del Calvario y cuando nosotros tenemos fe, como siempre digo, yo tengo que tener fe creyendo de que mi fe hace de que yo pueda creer en el nombre de Jesús y que el poder de Dios pueda manifestarse en mi vida. Solo cuando creemos en la cruz y tenemos fe en la obra terminada, entonces el Espíritu Santo da libertad a nuestras acciones para usar su gran poder a nuestro favor. Miren cómo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ve que en mí hay fe, Él hace que las obras sean manifestadas en acciones. Por eso usted dice, pero pastora, yo oré y he visto un milagro, he visto una sanidad, he visto una necesidad suplida porque tú tuviste fe, vos creíste de que Dios podía actuar a tu favor. Por eso en esta tarde es importante de que nosotros podamos entender que a través de la oración nosotros nos podemos levantar. Yo siempre le digo a mis hermanas en la iglesia, el poder que el Señor nos entregó. Nos dio el poder de la oración, el poder de la palabra. Cuando hablamos del poder de la palabra es desatar la palabra a través de la oración. Cuando tú veas una necesidad, cuando haya un conflicto en tu casa, cuando tus hijos estén lejos de las cosas de Dios, ten el poder de la palabra para desatar la vida de tus hijos. Tenés el poder de la palabra para insistir, para que tus hijos puedan venir al conocimiento de la palabra. Y hasta que tus hijos no vean vos el cambio en tus hijos, no tenés que dejar de orar, tenés que ser constante, como esta mujer que fue constante y se iba donde está ese juez hablando y diciendo, hazme justicia de mi adversario. Dice la palabra acá en Isaías, yo le quiero dar esta palabra a las mujeres. Dice la palabra en Isaías capítulo 54, 13, 14. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová.
Esto es una promesa. Y a base de esta palabra tú te puedes levantar en la oración por tus hijos. A ti mamá que está llorando por tu hijo que está en la droga, que está en la violencia. Aquella nena que está teniendo su marido, que está en la violencia. Que hay familia que tiene problemas financieros, que tiene a sus hijas cautivas en la prostitución, en la homosexualidad. Bueno, esta palabra es para ti, mamá, para que tú te levantes por la palabra, que tú te levantes y que tú puedas sacar al enemigo de tu casa, poder liberar a tu familia, liberar a tus hijos de ese tormento, de esa opresión. Es importante de que nosotros podamos tener conciencia de que tenemos nuestras armas. Dios nos entregó las armas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Dios nos levantó para que nosotros nos levantemos y que toda oposición que se pueda levantar en nuestra familia en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, nos tenemos que levantar para que Dios pueda arrebatar toda la obra del enemigo y que Dios pueda quebrantar toda maldición de nuestra familia, aún de nuestros hijos. ¿Cuántas mamás me están pidiendo oración por sus hijos que están en la droga, que están en el alcohol, que están en la mala junta? Que me dice, pastora, yo no puedo sacarlo de ese lugar, pero sí tú lo puedes a través de tu oración. Tú puedes jalar a tus hijos de las tinieblas a la luz gloriosa de tu Espíritu Santo con la oración, reclamando la palabra de Dios, las promesas de Dios que son en Él sí y amén, aleluya. Dice la palabra, todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Mire, hay una promesa para tu familia, para tus hijos en este día, mamá. Hay una promesa en la palabra de Dios. Pues entonces no te quedes en esa condición. No te quedes en esa condición, sino levántate por tus hijos. Amoléstalo a tus hijos a través de la palabra, a través de la oración. Persíguelo a tus hijos a través de la oración. Si él se va a la calle, si tiene mala junta, tu oración hace que lo persiga. La oración hace que quebrante los yugos, que quebrante la maldición en la vida de tus hijos. Y hasta que tus hijos no salgan de ese lugar, no dejes de orar por tus hijos. Sabe que la oración es poderosa, poderosa, y Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que tú crees, según el poder que actúa en ti. Según el poder. Y diga conmigo, usted tiene poder, porque no es el poder, es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Si tú tienes fe, Dios opera ese milagro en tu vida. Dice la palabra, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Por quién? Por Él. Y si tú crees, dice la palabra, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta es una promesa. Es una promesa con bendición. Se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos se levanta por esta palabra? ¿Cuántos niños jóvenes están en la droga? ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos de nuestros seres queridos están en la droga, en el alcohol? Y nosotros tenemos el poder y la autoridad para sacarlo de ese lugar. Dice la palabra, yo con justicia será adornada, te dice Dios, y estará lejos de la opresión. ¿De qué? De la opresión. Y estarás lejos de la opresión. ¿Qué es lo que te está trayendo opresión en este día? Esta es una palabra que Dios está desatando a tu vida en esta tarde. Dice la palabra, con justicia será adornada. Quiere decir que va a ser cubierta. Dice la palabra, y estará lejos de la opresión, porque no temerás. No temerás. ¿Cuánta promesa hay en la Biblia que te dice no temas, yo te ayudo? No temas, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Aleluya. Cuánto promesa hay en la palabra. Aleluya. Y cuánto de nosotros muchas veces estamos con temor de lo que estamos pasando, el temor de tanto comentario, de tanta palabra negativa, pero tú tienes la promesa de Dios a través de la palabra. Y dice la palabra del Señor, y porque no temerás, y lejos del temor, porque no se acercará a ti. Quiere decir que va a haber una protección. Mira, esta es una promesa, y esta es la palabra que tenés que levantarte por tus hijos. Tenés que levantarte por tus hijos.
Yo no dejo de orar por mis hijos, yo no dejo de orar, yo siempre le estoy pidiendo que ellos puedan entrar en la voluntad de Dios, que ellos puedan ser alineados a la perfecta voluntad de Dios. Y cuando estás pasando, yo te voy a decir algo, cuando estás pasando una situación en tu casa, no cuestione las cosas de Dios, aleluya, deja porque Él está trabajando. Si tú estás orando por tus hijos y hay una situación negativa, ahí hay algo que se está levantando, pues dale gloria y gracia al Señor, porque Dios está trabajando. Dios trabaja a su manera, no como nosotros queremos, pero cuando nosotros sabemos discernir la voluntad de Dios, aleluya, dejamos que Dios trabaje. Yo te digo en este día, no estás sola, Dios está trabajando por tu familia, Él está trabajando por tus hijos, aleluya. Permita que Dios pueda llevar a tus hijos y lo alinee a la perfecta voluntad. Y sabe que cuando hablamos la perfecta voluntad, hay cosas que muchas veces no nos va a gustar, hay situaciones negativas aparentemente que vamos a pasar, pero es porque Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en tu familia, está trabajando en lo que tú le pediste. Acordate de lo que tú estás pidiendo y la situación que vos estás pasando. No cuestione las cosas de Dios, sino espera porque Dios está trabajando, aleluya. Dios dice a través de su palabra, mi Padre trabaja y yo trabajo. Sabe que cuando nosotros nos acercamos en la oración, Él empieza a activarse, Él empieza a moverse, aleluya. Tal vez haya oraciones de muchos años en tu vida y tú digas, pero pastora, no veo resultados. Pues no te desaliente, porque Dios está trabajando y Dios está moviendo su mano. Para que la oración sea efectiva en nosotros tiene que haber quebrantamiento y rompimiento, para romper las cadenas, ataduras, ligaduras, maldiciones ancestrales, generacionales muchas veces. Eso lleva tiempo de oración y de ayuno y de consagración, para que Dios libere y desate tu familia de toda influencia del diablo y de toda manifestación satánica. Sabe que la oración es importante para que tu familia se pueda alinearse a la perfecta voluntad de Dios, aleluya. Y sabe que muchas veces no queremos entrar en la voluntad de Dios. Muchas veces queremos estar tranquilas sin que nada nos inquiete, que no tengamos problemas, pero ahí te equivocas, porque cuando papá empieza a trabajar, ahí es donde Dios empieza a sacar, ahí es donde Dios empieza a quebrantar, ahí es donde Dios empieza a hablarnos, ahí es donde Dios nos empieza a direccionarnos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y cuando nosotros buscamos más de Dios, ahí es donde más Dios se manifiesta en nuestra vida. Y muchos me dicen, pero pastora, yo busco más de Dios, más se me levanta. Claro que se te va a levantar, porque el diablo no va a querer soltar tu familia, el diablo no va a querer soltar tus hijos. Oh, gloria a Dios, el diablo no va a querer soltar tu finanza, pero más orar, más Dios trabaja, aleluya. Deja que se te levante, aleluya, porque cuando se te levanta quiere decir que vos estás siendo direccionada y estás siendo dimensionada al propósito de Dios, aleluya. No te desaliente en este tiempo. Mira, esta ancianita tenía problemas. Y me imagino que si se fue al juez tenía un problema judicial, una situación difícil. Ella fue a un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero ella fue una mujer que estaba ahí constante, era una mujer que perseveraba. Yo te digo en este tiempo, persevera en lo que le has pedido al Señor. Dice la palabra que nosotros no somos el que retrocedemos, sino somos los que avanzamos. Tenemos la genética de nuestro Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Y ese poder siempre te lleva a que tú puedas ser atrevida en la oración. Y que puedas pelear por tu bendición. Dice la palabra que Jacob luchó por su bendición. Peleó por su bendición y le dijo al ángel, hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me des la palabra, hasta que tú no me des la libertad, yo no te voy a dejar. Porque él estaba enfrentando una situación muy delicada. Había una sentencia de muerte. Su hermano le había sentenciado en muerte por lo que él había hecho. Pero sabe que él se fue ¿a quién? A papá. Y cuando nosotros recurrimos a él, él se encarga. Por eso te digo que cuando tú estás orando, aprende a descansar en Dios y a depositar en Dios tus ansiedades.
echar toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra, que tenemos que dejar que Él trabaje por nosotros, aleluya. Tal vez sea difícil la situación que estás pasando, tal vez tú digas, pero pastora, yo no tengo recursos, las puertas se me han cerrado. Bueno, ahí es donde vos tienes que moverte, y ahí es donde más tenés que afirmarte en Dios, para que la mano de Dios se mueva, y para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. En situaciones más difíciles es donde Dios se manifiesta y donde Dios desata la bendición. Cuando más estamos solas, muchas veces te sentís sola o te sentís sin fuerza. Ahí es donde más tenés que buscar de Dios. Ahí la palabra dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene. Diga al débil, fuerte soy. Oh, hermana, muchas palabras tenemos para levantarnos nosotros en fe. La palabra de Dios nos da la fortaleza. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cómo Jesús venció al diablo? A través de la palabra. El diablo vino, le acusó, le quiso tentar, pero Él le venció con la palabra. Nosotros, si no podés orar, lee la palabra y levantate por la palabra. Dice la palabra, joven he sido y envejecido, pero no he visto justo desamparado. Es una palabra de bendición para tu vida. Si no hay recurso en tu casa, levántate por la palabra. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, tú eres Dios Jireh, el Dios de la bendición, el Dios de la promesa. Oh, hermano, si usted se levanta con la palabra, Dios va a hacer obra milagrosa en tu casa. Dios va a desatar tu familia. Te digo por testimonio, porque yo soy uno testigo de mis oraciones. Y voy a seguir orando por mi familia, por mi esposo, por mis hijos. Porque hasta que no se cumpla en la promesa que el Señor desató por mi familia. Hubo palabra y promesa para mi familia. Y yo no voy a dejar de orar hasta que Dios no cumpla esa palabra en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi nieto. Aleluya. ¿Sabe que usted tiene la unción del Santo? Diga conmigo, yo tengo la unción del Santo. Oh, gloria a Dios, yo tengo la unción del Santo. Gloria a Dios. Fíjese, yo siempre digo, ¿por qué hablo siempre del pacto? Porque hay un pacto. Dios hizo un pacto con el hombre. Y ese pacto no va a ser cambiado. Por más que pasen los años, siempre va a haber un pacto de Dios con el hombre. Por eso Él entregó a su único Hijo, para que nosotros podamos acercarnos a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese es el pacto de sangre que nosotros tenemos. Esa es la entrada a nuestra bendición. Esa es la entrada a nuestra victoria en este tiempo. Fíjese en Isaías 59, 21. Y este será mi pacto. Mira lo que dice Dios. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío, mira, el Espíritu mío que está sobre ti, te dice Dios en este día. El Espíritu mío que está sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre ti. Y mi palabra que puse en tu boca. Aleluya. Hay palabra que Dios puso en tu boca. Oh, gloria a Dios. Aleluya. En tu boca. No faltará de tu boca. Miren lo que es la promesa y el pacto que Dios hizo con el hombre y con la mujer. Mi espíritu que está en ti. Aleluya. Mi espíritu mío, dice Dios, que está sobre ti. Y mi palabra que puse en tu boca no faltará de tu boca. Aleluya, esa es una promesa. Siempre va a haber una palabra en tus necesidades. Siempre va a venir una palabra en la situación que está pasando. Siempre Dios va a levantar una palabra porque hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nunca faltará de tu boca mi palabra, ni de la boca de tus hijos. Esa es una promesa, hermano. Recibe esa promesa. Hazla tuya esta promesa, aleluya, alabanza. Nunca faltará la palabra en tu boca, ni de la boca de tus hijos, dice la palabra. Oh, gloria a Dios, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esa es una promesa que es mía. Diga conmigo, esa promesa es mía. Esa promesa es para mi descendencia. Esa promesa son para mi nieto. Aleluya. Hay una palabra direccionada para tu vida. El Espíritu que está en ti, el Espíritu mío, dice que he puesto en ti.
Nunca faltará sobre ti ni la palabra que he puesto en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Tu descendencia es de bendición. Es lo que puede hacer una palabra. Cuando yo creo en la palabra y cuando yo lo desato la palabra, yo puedo leer la palabra, pero yo tengo que desatarlo la palabra. ¿Cómo yo lo desato la palabra? A través de la oración. ¿Cómo yo desato la palabra? Cuando yo me dimensiono en la palabra, cuando yo camino por la palabra porque yo le creo en la palabra y me muevo por la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí que nosotros tenemos que levantarnos en este tiempo. El poder de la oración es poderosa en Dios. Fíjese que la palabra, aleluya, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa? El poder del Espíritu Santo. Y si usted no me puede decir, pastora, yo no tengo poder, me mentí, porque la palabra de Dios me dice que yo tengo ese poder. Si el diablo te dice no tenés ese poder, decirle, diablo, sos mentiroso y engañador. Yo tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Dice la palabra del Señor que actúa en vosotros. Aleluya. Alabanza. Mayor cosa Dios va a hacer a través de nuestra oración. Mucho más abundantemente. Mire, mucho más abundantemente. Todo lo que nosotros pedimos, Él puede dar mucho más abundantemente según el poder que actúa en nosotros. Según el poder. Mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos. Es importante, hermano, que vos en este tiempo te puedas levantar creyendo a la palabra de Dios, creyendo al poder del Espíritu Santo, creyendo de que Él está y que Él escucha tu oración. Cuando yo creo, en mí se despierta la confianza, se despierta en mí la esperanza. Dice la palabra, no perdamos la esperanza porque tiene grande galardón delante de Dios. Nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el Señor nos entregó. ¿Qué podemos nosotros esperar del mundo? ¿Qué podemos esperar nosotros de la situación que estamos pasando? ¿Qué podemos recibir nosotros de afuera? Nada, hermano. Nosotros tenemos la palabra la que nos direcciona, la palabra la que nos introduce a la voluntad de Dios. Aleluya. La palabra de Dios la que a nosotros nos dimensiona para que nosotros nos podamos levantar en este tiempo. Hemos leído de que Él está con nosotros. Él nos lleva, nos saca del temor y nos lleva a la confianza, a la protección. Por eso digo, es importante, hermano, de que tú te levantes en la oración. Porque cuando nosotros oramos, como decía mi esposo, nos dimensionamos, aleluya, y la oración nos lleva a la revelación. Y cuando nosotros oramos, conocemos el corazón de Dios, aleluya. Cuando nosotros oramos, sabemos lo que Dios siente y lo que Dios quiere para nosotros, aleluya. La oración hace que nosotros podamos tener la revelación de la palabra, aleluya, y para que nosotros nos podamos activar. Y sabe que a través de la oración se puede activar los dones, se puede activar los ministerios en nuestra vida. Sí, tenemos que hablar de la oración. Pero es importante que vos en esta tarde puedas recibir la palabra y que te puedas dimensionar en la palabra. Enamórate de la palabra. La palabra del Señor dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No te quede con la palabra, sino activa la palabra. Y muévete por la palabra hasta que tus hijos entren a la presencia y a la voluntad de Dios, aleluya, hasta que Dios quebrante las maldiciones y destruya esa fortaleza que muchas veces se te levanta en contra de la palabra. Hay fortaleza y argumentos del diablo que se levanta en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Pero hoy Dios te quiere dar la libertad y te quiere activar, aleluya. Dios hoy quiere aumentar tu fe y tu confianza en Dios, aleluya. Y que no dejes de orar hasta que Dios lo determine y hasta que Dios no cumpla sus promesas. Oh, mi alma te alaba, Dios del cielo. Yo creo que todavía ni empezamos lo que Dios está queriendo hacer con nuestra vida. Dice la palabra que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. No está hablando de las 4 paredes. Está hablando de nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Y Dios quiere manifestar su gloria en nosotros. Él quiere manifestar su poder. Él quiere usar nuestra vida. Yo siempre le digo a las chicas de danza, déjate usar por Dios, porque Él quiere usarte.
pero es importante de que tú puedas creer de que Dios quiere usar tu vida y que Dios quiere dimensionarse a su voluntad en esta tarde. Por eso, hermana, donde tú estás, levántate, cree en la palabra. Poderoso es aquel que te ha llamado, el cual te sostiene. Poderoso es Dios para hacer en ti mucho más abundantemente de lo que tú crees, según el poder que actúa en ti. Así que en esta tarde vamos a estar haciendo una oración y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Ya la palabra fue desatada en tu vida y la palabra la que a nosotros nos lleva a creer más en Dios. ¿Sabe que la palabra te prospera? ¿Qué le dijo Dios, Josué? El Señor le dijo a Josué: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios te va a prosperar y te va a direccionar en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque la palabra ha sido desatada en este día. Y a través de la palabra, Padre, nosotros nos levantamos creyendo que tú vas a hacer la obra, creyendo que nuestros hijos vienen al conocimiento de la palabra, creyendo, Señor, que nuestras familias son direccionadas, son dimensionadas a tu propósito en el nombre de Jesús, Señor. Tú la alineas, Señor, a tu propósito. Tú alineas, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, Señor, a tu perfecta voluntad, Señor. Aleluya. Declaramos la bendición en la familia, declaramos la bendición en los hogares. Declaramos, Padre, que tú te levantas a favor de tus hijos, a favor de tus hijas, Señor. Tú ves la necesidad, tú sabes, Padre, la necesidad que ellos están pasando, pero tú tienes el poder para hacer la obra. Tú eres poderoso, Señor, para cambiar toda circunstancia, poderoso, Padre, para cambiar toda palabra negativa, para deshacer toda obra del diablo en el nombre de Jesús, aleluya. En este día, Padre, nos levantamos porque creemos. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que tu palabra es sí y amén en ti, Señor. Declaramos, Padre, libertad en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que los cielos se abren y declaramos que hay apertura, que hay sanidad, que hay liberación en el nombre de Jesús. Alabanza. Gracias, Señor, te damos gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es refrigerio, tu palabra es sanidad, Señor. Y a través del Espíritu Santo, mis hermanos son dimensionados en la oración, Señor. Son activados en la oración, Padre, nuevas revelaciones, Padre, en el nombre de Jesús. A través de la oración tú traes nuevas revelaciones en su vida, Señor. Padre. Tú le dimensiona, Padre, a su propósito. Tú le alineas, Padre, a tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús, Señor. Tú abres sus ojos espirituales, tú abres, Señor, sus oídos espirituales, Padre, donde ellos puedan recibir la revelación del Padre en el nombre de Jesús, aleluya. Padre, cambia sus oraciones, cambia su lenguaje de oración, Señor. Actívalo en el poder, en el nombre de Jesús, alabanza. Oh, Padre, a través de la unción poderosa de tu Espíritu Santo, Señor. Dale lenguaje nuevo, Padre. Dale discernimiento en el Espíritu, Padre. Se han manifestado los dones, Señor, en la oración. Don discernimiento, don de ciencia. Oh, Padre, Dios del cielo, alabanza. Don de sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Activa a mis hermanos en la oración, Padre, en el nombre de Jesús. Dimensiónalo, Padre. Oh, mi alma te alaba, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Activamos los dones en la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, que ellos puedan recibir impartición en esta noche. Imparto, Señor, tu gloria, imparto la unción poderosa. Ellos se activan en la oración, Padre, con dones, Señor, con discernimiento, con don de profecía, Dios mío, con don de lengua. Renueva su espíritu en lengua, Padre. Renueva su espíritu, bautízalo, Señor. Dimensiónalo, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, oh, Padre, alabanza, alabanza. Te estoy impartiendo ahora, te estoy impartiendo ahora. Recibe ahora, porque viene ahora esa fortaleza, aleluya. Viene la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios renueva tu lengua. Dios renueva ahora. Él te da nueva estrategia. Él te da nueva estrategia en la oración, aleluya. Oh, mi alma te alaba en
el nombre de Jesús, alabanza. Oh, mi alma te alaba, arriba, Saya. Recibe, 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 porque Dios está dándote esa fortaleza, te está dimensionando, aleluya. Viene el cambio en tu vida, viene el cambio, aleluya, viene el cambio en la oración, alabanza. No va a ser más una oración muy poca, sino va a ser una oración en abundancia, con sabiduría, con revelación en el nombre de Jesús, alabanza. Viene la fortaleza. Gracias. Si hasta aquí has orado muy poco y has tenido muy poca fuerza, ahora Dios renueva esa fuerza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Él te activa con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Si tú recibiste, Señor. Dios lo hizo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, amada, que Dios te bendiga, amado. Recibe en esta tarde la bendición y espera, espera con paciencia, porque Dios lo hace. Que Dios te bendiga, amado. Amén. Sí, estamos ahí declarando la bendición de Dios, y a mí me quedó presente el versículo 20 del capítulo 3 de Efesios, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice la palabra del Señor acá, que excedan a los que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, a medida que nosotros vayamos uniéndonos al Señor y pudiendo relacionarnos más con el Padre, a medida que vaya creciendo nuestra relación con Dios, no tan solo a través de la oración, sino con un estudio también de la palabra, un estudio sistemático de la palabra, nosotros vamos a ir aumentando la capacidad de poder poseer a Dios en nuestra vida, y al aumentar esa capacidad de nuestra vida por la relación de Dios, se aumenta el poder en nosotros a través del Espíritu Amén, Santo. sí, Eso es lo que da a entender según el poder. Según Es el decir, poder. que también la Biblia nos habla a nosotros con respecto a la fe, de acuerdo a la medida de la fe. ¿Se acuerdan que en una oportunidad estuvimos hablando también del tema? Es decir, que muchas veces el cristiano se conforma con la fe que es para salvación. ¿Cuál es la fe para la salvación? Aquella que actúa en nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús. Y la mayoría de los cristianos quedan con esa fe, ¿sí? Quedan únicamente con la fe para salvarse. Y en su mayoría, también podríamos decir acá, de que hay muchos cristianos de que quedan con un nivel muy bajo de la oración. Como decía mi esposa, estamos orando quizás por el alimento, damos gracias por el día, pero nos olvidamos de poder tener la oportunidad de estar orando mayor tiempo con el Señor. Cuando los discípulos, y con esto vamos a estar también despidiéndonos esta mañana, cuando los discípulos dijeron al Señor, enséñanos a orar, no era que Jesús nunca le enseñó a sus discípulos, porque Él pasaba horas enseñando la palabra a sus discípulos. Dijo, a la gente voy a hablar por parábolas o por algunas historias, cuentos, vamos a decirlo, ¿no? Pero a ustedes les voy a enseñar o les voy a hablar de manera directa. Entonces Jesús siempre les enseñó, pero Él le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Pero en definitiva, lo que los discípulos querían aprender de Jesús era el secreto de la autoridad que tenía. Por eso es que el Señor le llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. En todo momento los llevaba a estos tres. Les llevaba junto con Él. En el monte de la transfiguración estuvieron ellos tres. En el momento de que Jesús fue a orar al Getsemaní, también estuvieron ellos tres. ¿Por qué? Porque Dios estaba a través de Jesús capacitando a hombres para poder llevar al frente la obra de nuestro Dios. Amén. Aquí en la tierra, una vez que Jesús ascendía al Padre. En resumen, si no tenemos oración, no tenemos autoridad. Entonces, en esta noche, Dios pueda usar tu vida con mayor gracia, con mayor autoridad. No te olvides, como dijo la pastora, no te olvides de estar orando por tus hijos, orar por tu familia. No bajes los brazos, no mengue tu oración. No te sientas desanimado ni desanimada al no tener una respuesta hoy de parte del Señor, sino que mantente firme en la oración. Si Ezequiel 22:30 dice que estuvo buscando Dios a hombres que se pongan en la brecha entre Él y la tierra y no lo halló. Sea usted uno de aquellos que Dios encuentre en la brecha orando. ¿Para qué? Para poder establecer el reino suyo aquí en la tierra. Nos reencontramos mañana, 19:30 horas, por este mismo punto del dial, podemos decirlo ya, por este punto de encuentro, 19:30 horas, hora argentina. A no olvidarte que el día martes tenemos 3 de la mañana oración, y el día lunes 8 hasta el domingo 14 tenemos
ayuno. Vamos a estar dando a conocerte estos días también cómo vamos a ir llevando la temática del ayuno y de la oración. Nos despedimos entonces. Me despido primeramente, si antes de despedirnos del todo, a Marcos Antonio González Pacheco, ¿sí? Al pastor Marcos Antonio Pacheco, que Dios bendiga su vida, que el Señor lo prospere, también a Tonio, que estuvo conectadito allí, también que Dios me lo bendiga ricamente, a José Luis Bechara, que se conectó ahí casi a lo último, pero estuvieron allí. Mañana nuevamente, 19:30 por este mismo punto, para poder compartir la palabra de nuestro buen Dios. Nos despedimos, pastor, hasta mañana. Hasta mañana, que Dios le bendiga y un feliz fin de semana, amén. Un domingo hermoso que podamos pasar compartiendo con nuestros seres queridos. Chao, hasta mañana.